Hoy, por una razón simplemente y estrictamente periodística, va a ser muy poco lo que voy a decir en la introducción que generalmente hago a este programa. ¿Por qué? Porque muchos de los temas que yo puedo llegar a abordar en una editorial son los que vamos a estar tratando precisamente con nuestros invitados, que son todos de primera línea y, por supuesto, mucho más autorizados que yo para dar alguna opinión. Y vamos a empezar con el primero de ellos, que es Osvaldo Giordano, el presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. Bueno, Osvaldo, por supuesto, todas las informaciones y todas las expectativas están puestas en estos anuncios que se han hecho en el sentido de que finalmente estaría cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no se conoce es la letra chica. ¿Qué presumís vos? Bueno, como vimos señalar, desde el punto de vista de corto plazo, te diría que es el tema más importante. Seguro. Argentina tiene problemas mucho más complicados de fondo, de competitividad y demás, pero que bueno... Efectivamente, lo vamos a tratar enseguida todo eso. Pero bueno, lo del fondo yo creo que es súper relevante por un lado, la cuestión del monto, que se discute, bueno, cuál sería en definitiva los fondos frescos que recibiría Argentina, pero creo que aún más importante que eso, bueno, ¿qué acordó Argentina con el fondo en materia de política cambiaria? Pues se supone que el fondo no va a aportar dólares para mantener el mismo esquema, sino que se va a avanzar en algo que el gobierno está de acuerdo y que la mayoría de los economistas estamos de acuerdo en ir desmantelando el cepo, pero bueno, nadie sabe la secuencia y eso es importante en el actual contexto. De manera que yo creo que ahí está la principal expectativa. ¿Cuál va a ser los avances en la liberación del cepo, que probablemente no sea total, pero sí parcial? ¿En qué sentido y con qué plazos? Claro, todo va a depender del monto, pero se dice que una parte muy importante de ese monto, sea cual fuere, va a estar destinado a rescatar las LIFI, es decir, una especie de pasamanos entre el mismo gobierno, así como si fuéramos un matrimonio y la esposa la que le debe al marido, así. Pero que desde el punto de vista financiero y contable es realmente muy importante para que haya una cierta certeza en el momento en que se levanten las restricciones que tiene el cepo. Claro, a ver, el Banco Central en el pasado, hasta diciembre del 2023, cuando el Estado tenía déficit, el Tesoro le pedía plata al Banco Central, dame pesos, y el Tesoro le daba las LIFI, es decir, un bono, claro, un bono basura, digamos, por llamarlo de alguna manera, que no sirve para nada. Con lo cual, todos estos pesos que andan dando vuelta no tienen respaldo, porque el respaldo es este LIFI. Lo que dice el gobierno ahora es que el Tesoro se va a endeudar con el fondo, va a traer dólares y le va a canjear esos bonos por dólares, de manera que el balance del Banco Central va a mejorar. Por lo tanto, todos estos pesos que andan dando vuelta en la economía, en lugar de tener como respaldo un bono basura, van a tener como respaldo el dólar. Eso da una garantía, le da un instrumento al Banco Central que hoy no tienen, y uno cabe suponer que esa mejora en el balance del Banco Central lo que le va a permitir al gobierno avanzar en lo que todos queremos, ¿no? que relaje el cepo. Ahora, ¿de qué monto es el préstamo? Y sobre todo, ¿con qué secuencia va a instrumentar ese relajamiento del cepo? En lo que estamos en la expectativa. Sabemos que cualquier relajamiento del cepo puede tener alguna incidencia en el tipo de cambio, no traumática, pero incidencia en sí, y eso puede incidir en los precios, y eso puede incidir en la inflación, y por lo tanto tiene una connotación también política con una elección pronto. Entonces, ahí creo que está un poco lo que nos falta saber de esta historia, que es extremadamente importante, pero que en general creo que juega a favor, ¿no? De que se consolide, más allá de si hay o no un relajamiento en la política cambiaria y esto puede tener algún impacto en los precios, en general vamos a un escenario mejor que el que tenemos hoy, un Banco Central con reservas, que es lo que necesitamos. Claro, pero vos mencionaste un tema que es fundamental, porque no se puede dejar de lado la política y sobre todo esto que va a suceder con el fondo sería absolutamente distinto si el gobierno no estuviera en este embrollo autoinfringido que fue el escándalo cripto. Porque, lo dicen todas las encuestas, ha caído esta confianza casi restricta que había en el gobierno nacional y más particularmente en la persona de Javier Milei. De manera tal que los temores que los argentinos, con la memoria que tenemos, que en un momento determinado dijimos, bueno, ahora esto es realmente para siempre, el peso se va a fortalecer como que se ha fortalecido, pero con esa prevención y como nos hemos quemado tantas veces con leche. Es decir, en cuanto vemos una vaca, es decir, entramos por lo menos a lagrimear. Entonces,
yo creo que el gobierno lo sabe a eso y se tiene que cubrir las espaldas, porque uno de sus principales logros ha sido bajar la inflación y mantener, digamos así, el poder adquisitivo del peso. Y todo eso va a depender también de cuán importante sea el apoyo que el fondo nos dé. ¿Lo considerás así o no? Sí, obviamente que es muy importante y se mezclan varios factores. Uno es el que vos señalás, el hijo es otro también que yo creo que ha desgastado mucho el gobierno. Y el otro, bueno, es tener un año con elecciones en octubre. Entonces eso te genera ahí un ruido porque claramente para el gobierno, por lo menos el área política es muy importante esta elección para recomponer su estructura dentro del Congreso y eso depende mucho de la baja de la inflación. Entonces, se absolutiza el objetivo de bajar la inflación cuando, desde el punto de vista económico, por ahí sería mejor ser un poco más flexible en eso, no ser tan restrictivo en la política cambiaria, sobre todo el mantenimiento del cepo, es decir, salir más rápido del cepo, aún a costa de tener un poco más de inflación, pero no meterse en este lío de que se te está atrasando el tipo de cambio, y bueno, ¿qué va a pasar después de octubre? Porque todo el mundo va a descontar que después de octubre va a haber una salida del cepo y mientras más demore, más traumático va a ser eso. Entonces ahí hay un montón de factores en donde lo que vos señalas sin duda juega en contra, hay otro factor en contra y creo que la elección lo mismo. De allí, bueno, la expectativa de cómo lograron convencer a los funcionarios del fondo en aportar más dólares, cuando ya Argentina, bueno, es un deudor, el principal deudor del fondo. Exacto. Entonces, otra vez la misma historia. Es cierto lo que aplanta Caputo, ¿no? De que, bueno, ahora tenemos superávit fiscal, pero este hecho de que la política cambiaria sea la que es, no creo que lo tolere, es decir, que algún cambio va a exigir en esa materia, habrá que ver cómo y cuándo se produce ese cambio. Ahora, Osvaldo, ¿cómo ves el tema del déficit en la cuenta corriente? Bueno, está muy asociado el tema del tipo de cambio. Directamente asociado. Yo creo que es preocupante. Ahí está la discusión, bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, el gobierno dice, bueno, son las empresas que tienen que hacer un trabajo interno de mejora de productividad, lo cual es cierto. Las empresas que dicen, no, es un problema del tipo de cambio, es cierto, el tipo de cambio es más bajo, pero también es cierto, y yo creo que lo más importante es que tenemos un entorno, el Estado genera un entorno muy desfavorable desde el punto de vista de la competitividad. Es decir, comparado, por ejemplo, se hace mucho la comparación con la convertibilidad, ¿no? Que este dólar es, si se quiere, un poco más alto que el de la convertibilidad, pero bueno, pero en convertibilidad no había impuesto el cheque, ingresos brutos era mucho más bajo, no había retenciones, teníamos, si bien había muchos problemas en ese momento, hoy se han agravado todos esos problemas. Entonces, hay toda una cuestión de entorno que va a estar fuera de las empresas, pero que le incide a las empresas en la posibilidad de competir. Y con este tipo de cambio, las dificultades son objetivas, es decir, hay problemas y el balance comercial lo está reflejando. Sí, efectivamente. Ahora, ustedes desde el IERAL han hecho una serie de publicaciones que están absolutamente de acuerdo y en consonancia a lo que dicen la mayoría de las encuestas que se realizan, porque hay un 94% de las empresas que piensan, señores, con este nivel de impuestos es imposible ir para adelante. Es decir, hay que hacer una reforma. Esto urge para que el país comience a despegar de una vez por todas. Sí, es decir, bueno, yo compito, ok, tengo que hacer mis deberes internos, está bien, pero bueno, generamos un entorno de cierta capacidad de que yo pueda competir con otros. Entonces, si mi competidor no tiene ingresos brutos, no tiene tasas municipales, no tiene impuesto al cheque, no tiene retenciones, tiene mejor infraestructura, no tiene litigiosidad laboral, tiene un Estado menos burocrático, bueno, es difícil competir en esas condiciones y es cierto que una devaluación no resuelve todo eso. Pero bueno, hay que avanzar en todos esos puntos, que también es cierto, no es fácil, ¿no? Porque cada uno de esos puntos, si vos te pones a analizar, es una agenda bastante complicada que en muchos casos involucra a varios niveles de gobierno, es decir, es algo muy difícil de desandar. Y ahí yo creo que está, ¿no?, la tensión actual. Yo creo que por un lado la gente ve con alivio la baja de la inflación, junto con la baja de inflación recuperan los ingresos, la mayoría de los sectores están creciendo, pero por otro lado se nota, ¿no?, esta presión de la competencia externa que cada vez va a ser más preocupante para muchos sectores. No, sobre todo cuando se está hablando, por ejemplo, concretamente, lo vamos a analizar enseguida con Maximiliano Bauguesín, que es experto en relaciones internacionales, pero esta posibilidad cierta de un tratado de libre comercio con Estados Unidos
a muchos directamente los espanta, ¿no? Mira, sin duda, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una potencia como Estados Unidos, pero ya sin acuerdo la competencia con Brasil, nuestro principal socio comercial, encima devaluó, con lo cual ha mejorado, digamos, su competitividad, claro. y hay un flujo muy rápido y directo. Entonces, lo que notan muchos productores argentinos es que muy pronto, muy rápido, pueden ser desplazados por la competencia brasilera, o quienes exportaban ven las dificultades. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo más me va a dejar la retención, el impuesto al cheque, ingresos brutos, tasa municipal? ¿Cuánto tiempo más vamos a ver cómo la infraestructura del país se deteriora? Bueno, todos esos son factores que urge revisarlo, porque de lo contrario vamos a enfrentar serios problemas por el lado del déficit comercial. Sí, efectivamente es así. Y ahora, es decir, esto que nos estamos mirando al gobierno nacional, pero resulta que, si bien es cierto que la mayoría de las provincias, casi todas, han hecho su esfuerzo, pero todavía falta, en el caso de las provincias, es decir, un trayecto bastante complicado y largo por recorrer para poder adecuarse a estas necesidades tan cambiantes y tan veloces que se están produciendo, no solo en el país, sino también a lo largo del mundo, ¿no? De las cosas que te decía, bueno, de impuestos, el peor impuesto es ingresos brutos, que depende de las provincias, no hay nada que hacer. y las tasas municipales, que en definitiva también de las provincias. Buena parte de la infraestructura también depende de las provincias. El problema de los recursos humanos, es decir, la baja formación de nuestra mano de obra, bueno, es también un problema de las provincias. La litigiosidad laboral, por ejemplo, el riesgo del trabajo, se origina, digamos, en el funcionamiento de la justicia provincial. De manera que es un error mirar solo un nivel de gobierno, es un error pensar que un solo nivel de gobierno puede resolver esto. Justamente todo lo contrario, debería haber un acuerdo a nivel de nación-provincia, de la provincia con sus municipios, en una agenda tendiente a mejorar la competitividad y empezar a resolver estos temas. Por ejemplo, el impositivo, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo, la litigiosidad laboral. Claro, eso estaba en el Pacto de Mayo, es decir, lo firmamos pero ninguno lo cumplió, es decir, fue simplemente un papelito. Pues sí, lo anunció en la anterior sesión de inauguración de la sesión del Congreso, en esta ya ni lo mencionó y terminó siendo un gran acto muy importante porque logró el apoyo de prácticamente todas las provincias con la nación y con una agenda muy clara de todos estos temas esenciales para mejorar la competitividad y de la cual prácticamente no se avanzó nada. Efectivamente es así. Ahora, ¿cómo se compensa, por ejemplo? Porque mientras decimos todo esto, hay cosas que ya están en marcha y que siguen funcionando y que siguen transcurriendo, como es el caso del turismo. El turismo emisivo de Argentina ha sido indudablemente uno de los más altos en los últimos tiempos y eso se ha visto reflejado. Allí nomás hay una pérdida, un desbalance de 2.500 millones de dólares y para un país donde los dólares precisamente no abundan, 2.500 millones en la cuenta corriente, es decir, como decimos los cordobeses, no son moco de pavo. Eso y además, bueno, todo el empleo que mueve, ¿no?, esta industria muy mano de obra intensiva que se vio reflejado. Yo creo que en el turismo se ve más rápido lo que está dando en otros sectores. ¿Por qué se ve más rápido? Bueno, primero porque el turismo en general se mueve por el dólar blue, que es el que más ha caído, más que el oficial. Y segundo, porque bueno, son decisiones muy más rápidas. La familia tenía que decidir, bueno, me voy a la costa o me voy a Brasil, y naturalmente vio los números y dijo, me voy a Brasil o me voy a Chile. Así que ahí lo vimos casi inmediatamente el problema. En otros, naturalmente, si yo quiero, no sé, importar algún alimento, tengo toda una burocracia que por ahí me hace demorar un poco más de tiempo. Pero el problema de fondo es el mismo, se ve más rápido y más intenso en el turismo, pero el problema de fondo es el mismo. Y la solución nuevamente, ¿no?, es decir, bueno, ¿por qué somos tan caros? Y cuando empezamos a mirar eso, decir, bueno, si el tipo de cambio es parte del problema. Hay parte también dentro de las empresas se acostumbraron a vivir en un entorno de inflación y donde muchas ineficiencias pasaban desapercibidas o incluso la inflación te hacía ser ineficiente y eso hay que cambiarlo. Pero bueno, todo esto que ha creado el Estado, esta presión tributaria, estas malas regulaciones, este deterioro de la infraestructura, del deterioro de los recursos humanos, es algo que rápido lo tenemos que poner en agenda y revertirlo, porque de lo contrario vamos a tener muchos problemas. Es cierto, hoy tenemos vaca muerta, la minería que baja en unos dólares que antes no estaban. Están generando muchos dólares, eso sí. Pero en el mejor de los casos generan dólares, pero no empleo, ¿no? Entonces yo creo que no es una solución
al problema de fondo, que creo que rápidamente la agenda de competitividad tiene que estar no solo en el enunciado, sino en la práctica. Ahora, hay temas, por ejemplo, que están vinculados con la macroeconomía, pero con el mundo. Fíjate vos lo que pasó hoy. Hay un nerviosismo en todo el mundo como consecuencia de este comienzo de guerra comercial que ha desatado Estados Unidos. Y nosotros lo sufrimos directamente. Las ADR nuestras ahí en Wall Street cayeron el 6% y el riesgo país, que estaba tan tranquilo, ha vuelto a superar los 700 puntos básicos, lo cual nos hace que tengamos que estar mirando efectos y consecuencias de algo que no es estrictamente nuestro, pero en el cual estamos inmersos, porque nosotros estamos, digamos así, anclados con Estados Unidos, ¿no? Con el mundo, es decir, así como en los 2000, ¿no? En la época del kirchnerismo, el factor externo jugó muy a favor, precios internacionales espectaculares, digamos, el viento de cola que favoreció, y ahí, bueno, se atrasó el tipo de cambio y no nos preocupamos mucho porque caían los dólares. Estamos en una etapa muy inestable, la verdad que no sabemos todavía muy bien qué va a terminar todo esto, porque Trump va cambiando día a día, ¿no? la agenda, pero yo creo que el escenario más probable es que no sea viento de cola, sino más bien viento de frente, o por lo menos de costado, ¿no? Entonces, y a eso agregarle Brasil, que es muy importante por la proximidad y la integración que tenemos con Brasil. Entonces, creo que desde afuera, sí, yo creo que en general son malas noticias, por lo menos noticias neutrales, no creo que nos salve, digamos, el viento de cola de afuera, y eso hace más urgente abordar todo esto que hablábamos recién. Sí, efectivamente. Hay que hacer los deberes de una vez por todas, los deberes completos en el país. Exactamente. Integrales y rápido. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos, como siempre un gusto.